En Perú, muchos creen que La Llorona es solo un cuento importado de otros países, pero los vecinos de este barrio, cerca del río, piensan distinto. Dicen que, algunas noches, una mujer vestida de blanco camina descalza por la orilla, con el cabello pegado al rostro, y que cuando la escuchas llorar por sus hijos, ya es demasiado tarde para correr. Quédate hasta el final, porque lo que te voy a contar le ocurrió a alguien que aún vive, pero que nunca volvió a dormir tranquilo. Bienvenido a Dark Latam Stories. Hoy te traigo el caso de una aparición de La Llorona en Perú, junto a un río donde ya han ocurrido demasiadas tragedias. Si te gustan las historias de terror basadas en relatos reales de Latinoamérica, suscríbete y activa la campana. Esta noche escucharás un llanto que no vas a poder olvidar. Esto pasó en un asentamiento humano en las afueras de Lima, muy cerca de un río de aguas turbias y frías. Las casas eran de material ligero, levantadas casi encima de la quebrada. El protagonista se llama Luis. Tenía 19 años y trabajaba de noche en un pequeño local de la zona. Desde niño había escuchado historias de La Llorona, pero siempre pensó que eso era cosa de México, no de Perú. Hasta que una madrugada, al salir del trabajo, decidió tomar un atajo pegado al río. Su abuela siempre le había dicho: nunca camines solo junto al río después de la medianoche. El agua guarda a sus muertos y a las madres que no pueden dejarlos ir. Luis se reía. Decía que eran cosas de antes. Esa noche, sin embargo, el ambiente era distinto. No había casi motos, no se oían voces, solo el ruido del agua chocando contra las piedras y un viento helado que bajaba desde los cerros. Aún así, decidió seguir. El camino directo le ahorraba 15 minutos. A mitad del sendero, escuchó algo que no tenía sentido a esa hora. Era un llanto de mujer, lejano, entrecortado, como si viniera desde el otro lado del río, pero también desde adentro de su propia cabeza. No era un grito histérico, era un llanto cansado, agotado, como el de alguien que lleva siglos llorando por lo mismo. Luis pensó que podría ser alguna vecina, alguien que había bebido de más, pero notó un detalle que lo heló. El llanto seguía el ritmo de sus pasos. Cada vez que avanzaba, el llanto se hacía un poco más claro. De pronto, el llanto se transformó en palabras. ¡Ay! Mis hijos. La voz no sonó como la de una mujer joven. Era aguda y rasposa al mismo tiempo, como si hablara con la garganta rota. Luis se detuvo en seco. El viento pareció desaparecer. Solo escuchaba el agua y a ella. ¿Quién está ahí?, gritó, intentando sonar valiente. La respuesta llegó inmediata, más cerca, casi pegada a su oído. ¿Has visto a mis hijos? Al voltear hacia el río, la vio. Una figura de mujer, parada en la orilla, con los pies dentro del agua. Llevaba un vestido blanco largo, pero tan sucio que parecía gris, pegado al cuerpo por la humedad. El cabello le cubría por completo el rostro, chorreando agua oscura, como si hubiera salido recién de las profundidades. No se movía, no respiraba, solo sus hombros se sacudían con cada sollozo. Luis sintió que el estómago se le cerraba. Quiso correr, pero la curiosidad y el miedo a darle la espalda lo mantuvieron ahí, clavado en el suelo. Lentamente, la mujer giró la cabeza hacia donde estaba él. El cabello empezó a separarse, pegado por el agua, revelando pedazos de piel pálida. Luis no quería verlo, pero sus ojos se quedaron fijos. Donde debería haber un rostro, solo había algo deformado, una boca demasiado abierta, como si se hubiera quedado congelada en un grito eterno. Los ojos hundidos,
negros, sin brillo. La piel hinchada, con marcas que parecían dedos, como si alguien la hubiera intentado sacar del agua a la fuerza. «Tú tienes la edad de mi hijo», dijo la voz, esta vez clara, directamente en su mente, aunque la boca casi no se movió. La mujer dio un paso fuera del río. El agua escurrió de su vestido, pero no dejó charcos en la tierra. Luis retrocedió, pero sintió cómo el barro se volvía más blando bajo sus zapatos, como si el suelo quisiera tragárselo. «Ven conmigo», susurró ella. Ellos también tomaron este camino. El llanto se volvió ensordecedor en su cabeza. No lo escuchaba con los oídos, lo sentía dentro del cráneo. Cuando estuvo a pocos metros, notó algo en sus manos. Sostenía lo que parecían dos pequeños bultos envueltos en telas empapadas. Pero las telas goteaban algo que no era solo agua. Luis cayó de espaldas. Al tocar el suelo, sintió una fuerza fría intentar jalarlo hacia el borde del río, como si manos invisibles lo tomaran de los tobillos. Desesperado, recordó las historias de su abuela. Con la poca voz que le quedaba, gritó el nombre de la Virgen y empezó a rezar a cómo le saliera, mezclando palabras, pidiendo perdón por pecados que ni recordaba. La mujer se detuvo. Por primera vez, el llanto se cortó. El silencio golpeó más fuerte que el ruido. Entonces, lanzó un grito agudo, tan fuerte que los perros del barrio comenzaron a ladrar a lo lejos. El aire se volvió helado y el olor a río muerto llenó todo. Cuando Luis abrió los ojos, ya no había nadie en la orilla. Las manos invisibles lo soltaron y él corrió sin mirar atrás hasta llegar a su casa. Llegó a la puerta golpeando como loco. Su abuela lo vio pálido, con los pantalones llenos de barro y los ojos desorbitados. O tuvo que preguntarle mucho. Cuando él dijo la frase «¡Ay, mis hijos!», entre sollozos, ella solo se persignó. «Te lo dije», murmuró. «Aquí también llora. No importa el país. Mientras haya madres y haya ríos, ella va a seguir buscando». Desde esa noche, Luis nunca más tomó el atajo junto al río. Y otros vecinos comenzaron a decir que ciertas madrugadas veían una silueta blanca caminando por la orilla, llorando por los hijos que el agua le arrebató. Algunos dicen que fue una alucinación por el cansancio. Otros aseguran que, en ese mismo tramo del río, años atrás, una madre se lanzó con sus niños en brazos después de perderlo todo. Lo cierto es que, si te acercas demasiado tarde al agua, puedes escuchar su llanto. Y quizá ella te confunda con uno de los suyos. ¿Tú qué crees? ¿La Llorona es un mito que viajó de país en país? ¿O son distintas almas repitiendo el mismo dolor en cada río de Latinoamérica? Déjamelo en los comentarios. Si quieres más historias oscuras de Perú y de toda Latam, haz clic en el video que ves en pantalla ahora. Esto fue Dark Latam Stories. Y recuerda, nunca camines solo junto al río después de medianoche.